Saludos a todos, bienvenidos a Estado Natural Viajero. Hoy en otro programa visitando una galería que va a desafiar el vértigo, alturas, dimensiones, infinito, todo. Son 6 salones, se llama Multium y está cerca del castillo en Bratislava. Se recomienda venir a esta galería a primeras horas de la mañana para no encontrarla llena de personas y para poder registrar. Aquí tenemos el espacio. Esta es la historia de la galería. Es del 2017 y nos dicen que tengamos cuidado con algunas ilusiones ópticas ya que generan vértigo o generan mareo. Entonces vamos a avanzar. Aquí la hora 10 de la mañana, todo muy bien dispuesto y vamos a comenzar con este recorrido. Bienvenidos. En este lugar se explica cómo es la galería, la historia, la idea del trabajo, qué es lo que nos espera, cómo son las leyes de reflexión y qué se hace en este trabajo. Vamos a comenzar con una primera imagen. Esta es la primera que tenemos. Al infinito y más allá. Esto es un edificio pequeño, pero observen la locura que se ve. O sea, pareciera que nos cayéramos al infinito. Está cubierta con madera y se repite. Esta sería la primera de las atracciones que hay. Por fortuna, estamos haciendo este recorrido solos. Primera ilusión óptica superada. Vamos para la segunda. Se llama Passus. Piden no caminar o no meterse en ella. Serían salones cerrados. Miren, es un juego de espejo, pero se observa el infinito. Es pequeño en realidad. Es un juego visual bastante interesante que se reproduce varias veces. Es como interminable esto, como un túnel al infinito. Esta sería la segunda, Passus. Llegamos a una especie de pared donde todo el mundo va poniendo sus firmas, su presentación. No escriban en la pared, por favor, ya es muy tarde. Y hay un libro de membresías de donde han venido las personas, los visitantes, prácticamente de todas partes del mundo. Personas, esto antes lo hacían, ya no lo hacen. Vamos a pasar a una tercera sala. Está muy bien ambientado el lugar. Y pasamos a Tabularium, la tercera. Esta se ve impresionante. Pareciera que estuviéramos caminando entre cajas, tipo Matrix, en un pasillo infinito. Podemos entrar a ella. Aquí, el que tenga miedo del vértigo, le recomiendo que no venga. Esta es un poquito asustadora. Pareciera que fuéramos al infinito. Enchapado como en cajones de madera. Y si miramos hacia arriba, sigue y sigue y sigue.
Hay 6 salas. En la parte de arriba están las otras 3, 4, 5 y 6. Aquí, por ejemplo, esta está cerrada. Se llama Spiramentum. Y la mantienen cerrada, no sé por qué. Uy, Spiramentum, llena de cojines. ¿Saben qué sorprende aquí? Que con ver todo este infinito uno pierde la perspectiva. Es un salón pequeño. Yo le pondría de unos 3 metros, 9 metros cuadrados por la extensión. De 9 a 16 metros cuadrados. Me parecería un salón grandísimo el que estamos proyectando. Dejamos la sala 5 para pasar a otra sala. Abrimos esto, se requiere la oscuridad aquí y pasamos a la última sala, sala 6. Se llama Esfera. Sala 6. Sala 6 es una especie de sala de cine con 2 asientos, que se puede sentar uno, proyecta y es un espejo al fondo. Da la impresión de ser un espejo como más cerrado, que se fuera volviendo más pequeño al fondo. Una vez vistas las 6 ilusiones ópticas, llegamos a una sala donde se exhiben ilusiones para que la gente las resuelva. Es una sala como de pequeñas pruebas. Por ejemplo, dicen: los ojos de los dragones te están siguiendo. Sigue los dragones al mismo tiempo y muévete alrededor de la sala. Trata, por ejemplo, de esquivarlos o de saltar. Los dragones, al parecer, te van siguiendo con la mirada. Voy a acercar y pareciera que los dragones me fueran siguiendo. Si hago así, los dragones se van volteando. ¿Cómo se entiende esto? El pliegue de papel. Están los papeles cercanos. Más pruebas. Es una exhibición muy sencilla de figuras que desafían la dimensionalidad. Pero está muy agradable como para venir con niños. La figura, si la resolución del televisor lo permite, explican lo que capta el ojo. Hay unas pruebas aquí. Vale la pena venir como para cerrar el ciclo en esta salita. Esta es la Galería de Ilusiones Ópticas, 6 salones
y este lugar que tiene una serie de figuras y videos. Aquí está por si quieren tomarse el tiempo de ver cada una de ellas. Hay figuras escondidas, hay otras que manejan la distorsión o la percepción si se mueve de un lado de izquierda a derecha, y también sentarse para relajarse con esta música y con figuras que juegan con la geometría. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez, espero que les haya gustado este programa como tanto me ha gustado a mí. Es un museo, galería, es una galería, mejor dicho, muy pequeña, que se puede visitar en 30 minutos y desafía lo que es el vértigo, la claustrofobia, y le abre la mente para nuevas sensaciones. Hasta pronto, chao, y seguimos explorando lugares así en estado natural viajero. Hasta pronto.